Odil, hábitos que te salvarán la vida. No somos conscientes de lo importante que es la alimentación, ¿no? Para nosotros, ¿no? La verdad es que no terminamos de ser conscientes. Yo creo que todos más o menos lo sabemos, lo hemos escuchado cada vez más en medios, pero no lo tenemos como interiorizado. O sea, sí, escuchamos que hay que comer más brócoli, pero quizás no somos conscientes de la repercusión que podría tener en nuestra salud a corto y a largo plazo que empezásemos a instaurar hábitos de alimentación saludable desde que somos pequeños. Porque a día de hoy estamos viendo que la mayoría de las patologías crónicas a veces de cáncer, diabetes, enfermedad cardíaca, Alzheimer, están relacionados con esos hábitos de alimentación. En el título aparece una palabra clave y que no es otra que hábito. Qué importante es crearse buenos hábitos, ¿no? Claro, hábitos o rutinas, ¿no? Si al final lo que se propone en el libro no son cosas extraordinarias, difíciles de hacer, sino que una vez que las entiendo, las comprendo y las instauro, si las mantengo en el tiempo, esos hábitos se convierten en parte de mi ser, de mi día a día, y entonces cuando ese hábito puede hacer efecto. O sea, yo comer un día sano no me va a servir de nada. Si lo convierto en un hábito es cuando será efectivo. Que yo un día salga a darme un paseo está bien, me voy a sentir bien, me va a dar el sol, pero si lo convierto en un hábito tendrá efectos positivos. Pero qué difícil es mantenerlo, ¿no? ¿Cuál sería la clave, el secreto o el truco, ¿no? Pues mira, para mí creo, no sé si es por mi mente a lo mejor científica, que para mí, para instaurar un hábito, lo más importante es entenderlo, entender por qué tengo que hacerlo. A mí que alguien me diga, come lechuga, entrena fuerza o acuéstate a 11 de la noche, no me dice nada si no me explica por qué. Que me explique por qué tengo que hacerlo, o sea, en qué consiste ese hábito, qué beneficio voy a tener. Por eso creo que es importante siempre tener una información veraz, contrastada, científica. Cuando yo entiendo algo, lo puedo instaurar más fácilmente, ¿no? Sócrates ya decía que solo hay un mal, que es la ignorancia, y solo hay un bien, que es el conocimiento. Entonces, conociendo las cosas, creo que es más fácil instaurarlas. Es este un libro algo más diferente que los anteriores, ¿no? ¿En qué le hace diferente a los anteriores? Bueno, los libros anteriores quizás estaban más relacionados con la palabra cáncer. Dado que yo soy superviviente de un cáncer de ovario metastásico, creo que estaba más orientado al cáncer. Pero yo llevaba bastantes años sin escribir, estaba centrada en otras cosas y a raíz de la pandemia empecé a darme cuenta que la pandemia ha hecho estragos en nosotros, no solo en los adultos, también en los niños. Y nuestro hábito ha empeorado aún más desde la pandemia. Nuestra salud mental se ha debilitado, hay cada vez más ansiedad, más depresión. El cáncer se está convirtiendo en una epidemia junto a las enfermedades cardíacas. Comemos peor, somos más sedentarios, más irritables. Y entonces empecé a revisar un poco por qué estaba pasando esto. Y en parte tiene que ver con los picos de glucemia, la inflamación que estamos generando a raíz de estos malos hábitos que estamos adquiriendo, que cada vez nos parecemos más a los hábitos de Homer Simpson que nuestros hábitos tradicionales mediterráneos. Eso te iba a comentar. En tu libro hay un término muy presente que son los picos de glucosa, ¿no? Algo de lo que no se hablaba mucho a nivel de calle y de lo que cada vez se habla más y que yo aprendí con el tema de los zumos en el desayuno, ¿no? Mejor una naranja Abocado. que un zumo, ¿no? Sí, es verdad que es algo de lo que no se habla mucho, pero que se está viendo que los picos de glucemia que todos, seamos o no diabéticos, hacemos a lo largo del día, sobre todo después de algunas comidas típicas occidentales como el desayuno dulce o después de esa costumbre de tomarnos unas galletas en la merienda mojada en leche, esos picos de azúcar, esos picos de glucemia, que lo que hacen es que después de comer ese alimento produzca una subida de azúcar, ¿no? De glucosa, que el páncreas sabe que son malísimos y entonces dice el páncreas, voy a segregar insulina para bajar ese nivel alto de azúcar y meter ese azúcar dentro de las células. Lo que pasa que eso tiene un coste, es verdad que baja los niveles de azúcar, pero ¿sabes dónde lo mete? Lo mete en las células grasas y eso nos hace engordar. Entonces esa subida y bajada constantes a veces no dan síntomas, otras sí los dan, pero en general dan pocos síntomas y por eso hablamos que los picos son asesinos silenciosos, no te das cuenta y esos picos van inflamando nuestro cuerpo, lo van dañando y con el tiempo, no de un día para otro, pero sí con el tiempo dan lugar a un infarto, a un cáncer que pensábamos, ¿por qué ha pasado esto? Pues quizá llevábamos años teniendo picos de azúcar que no sabíamos. Esto, cuando hablas de asesinos silenciosos,
me recuerda a otro término que es el de glucosa, ¿no? Que parece que le hemos declarado la guerra a la glucosa, ¿no? Últimamente. Bueno, a ver, esto ni héroe ni villano, ¿no? Es decir, la glucosa es necesaria. Mis células, mis mitocondrias, producen el alimento que la célula necesita a raíz sobre todo de la glucosa. O sea, el azúcar la necesitamos, pero necesitamos el azúcar natural que puede estar presente en la fruta, en los cereales, no el azúcar que tiene un donut o una palmera. Ese azúcar no la necesitamos. El azúcar natural de los alimentos la necesitamos, pero si nuestros mitocondrias, nuestras células reciben azúcar en exceso, no saben manejarla, no saben qué hacer con ella, y ese azúcar, esos picos de glucosa son los que nos enferman. O sea que el azúcar no hay que desterrarla, sino que hay que aprender a reducir su consumo, sobre todo eliminando ultraprocesados, bebidas azucaradas, bebidas energéticas, elegir azúcares buenos, como el cereal integral, la pasta integral, la fruta, el boniato, la patata, y quitar el azúcar ultraprocesada. Y sobre todo también hay que aprender a tomarla en el orden correcto. Hay que tomar siempre los hidratos al final de la comida y no tomarlo solo. La fruta es muy sana, pero si yo me tomo un plátano solo, es probable que haga un pico de azúcar. Entonces tomar el plátano con grasa y proteína, que puede ser con frutos secos o con un yogur natural, no voy a hacer ese pico de azúcar. Por eso se ha puesto un poco de moda eso del plátano con la manteca de cacahuete. Sí, esa es una de esas modas que sí me gustan, porque no todas las modas tienen una base científica, pero si yo me tomo la fruta con mantequilla de cacahuete o me tomo el plátano con un puñado de anacardos, primero el anacardo y primero mantequilla de cacahuete y después la fruta por el orden, o me tomo un yogur natural, sobre todo si he creado con fruta, no se va a producir ese pico, por lo menos va a ser menor. Eso va a ser beneficioso para el diabético, pero también para la persona sana. Eso te iba a comentar, ¿no? Sigo aprendiendo con tu libro y en esta ocasión hablabas del orden de los alimentos, la importancia que para nuestra digestión tiene ese orden. Si me lo puedes explicar un poquito más. El orden del alimento es importante para evitar los picos de azúcar. Hay alimentos que se llaman alimentos de alta carga glucémica y cuando yo me los tomo pueden producir un pico. No solamente los azúcares, ¿no? Los ultraprocesados, la fruta, sobre todo la fruta deshidratada. Y luego hay otros alimentos de baja carga glucémica que no tienen esa capacidad para subir los picos, como los vegetales, las legumbres, los frutos secos, las semillas, el huevo o el pescado. Bien, cuando yo me tomo una comida, tomo de todo un poco, ¿no? No tomo solamente pan o tomo solamente fruta. De manera habitual tomo varios nutrientes. Y lo ideal sería que primero yo me tomase, cuando voy a comer, la fibra. La fibra que puede estar presente, pues, en una ensalada, una rodaja de pepino, una rodaja de tomate, una crema de verdura o el gazpacho andaluz, sería un entrante ideal. ¿Por qué la fibra? Porque la fibra va a ralentizar la absorción de los azúcares que hay en el resto de la comida. Después tomaría la grasa y la proteína. La grasa sería nuestro aceite de oliva virgen extra, una grasa estupenda, la aceituna, los aguacates, los frutos secos. La proteína en forma de huevo, pescado, ave o legumbre. Y ya después vendría el almidón, que sería el pan, la pasta, el arroz integral. Y por último vendría la fruta. La fruta es lo que más azúcar tiene. Si antes de eso ya he tomado grasa y proteína que ralentiza la absorción del azúcar, no voy a hacer un pico. Y esto, curiosamente, que es algo que parece novedoso, es lo que hacían nuestros abuelos. Primero ensalada, gazpacho, después el plato principal y de postre la fruta. Eso te iba a comentar, ¿no? El libro comienza dedicándoselo a tu abuela y entonces eso me lleva a que al final volvemos a lo de siempre, ¿no? A esa comida de la que presumimos pero que no aplicamos y que estamos perdiendo, porque creo que quizás tú vas a Turquía, vas a Grecia y quizás sí tienen esos desayunos mediterráneos de aceituna, no sé, incluso los turcos comen perejil por la mañana. Sí, nosotros quizás de la cuenca mediterránea somos, junto a los italianos, los que más nos estamos desconectando de esa esencia mediterránea que también lo hacía. Y mi abuela, que además era mi fuente de inspiración y de enseñanza, porque siempre le preguntaba cuando tenía dudas de si un alimento había que tomarlo de una forma, era más saludable, siempre le preguntaba a ella. Y ella, sin saber ni haber estudiado en su vida, lo que ella te contaba era al final lo que nos dice la ciencia. Ella decía, abuela, ¿qué es mejor? ¿Cenar tarde o temprano? Me decía, niña, pues temprano, porque antes no había luces y entonces cenábamos temprano. La ciencia a día de hoy ha visto
que ingerir los alimentos en la hora de luz solar, cuando hay luz, es cuando somos más sensibles a la insulina, cuando mejor absorbemos la glucosa. Y cenar después de las 9 de la noche incrementa hasta un 20% el riesgo de cáncer. Decía, mira, la ciencia nos dice esto, ya mi abuela ya lo sabía. Entonces, al final lo que se aboga en el libro es recuperar hábitos tradicionales, de dieta mediterránea, de intentar andar más y coger menos el coche, de que nos dé la luz del día, que estamos tan encerrados, tan ensimismados, sobre todo desde la pandemia. El sol es súper importante, que nos dé el sol, que la noche la dediquemos a dormir, no a mirar los móviles, a ver series. Al final es recuperar nuestro origen. Otra de las enseñanzas que me llevo con tu libro y en forma de aliado es el vinagre, ¿no? Sí, el vinagre de manzana es una aliado, pero tampoco estamos descubriendo nada. ¿Qué se lleva el gazpacho? Un vinagre. ¿Cuál es el aliño por excelencia junto al aceite? El vinagre. Pues eso que hacían nuestros abuelos, que quizás se ha perdido mucho, o bueno, las lentejas siempre se han puesto con vinagre. Pues esa costumbre mediterránea, a la ciencia le ha demostrado que el ácido acético que tiene el vinagre ralentiza la absorción de los hidratos y además hace que la glucosa, en vez de irse directamente a convertirse en grasa, la capte el músculo y eso hace que no cojamos tanto peso. Entonces, o bien empezamos con algo vegetal aliñado con vinagre o un vaso de agua con vinagre puede hacer que no haya picos de glucosa y por tanto a la larga menos enfermedad. Al final el cuerpo es sabio y a poca gente, ¿no?, le rechaza un sopón del cardito que queda el tomate. Claro, exactamente, a todos nos gusta. Pero si te tomas primero el tomate y dejas para el final el sopón, eso está bien hecho. Lo que no sería el primero sopo y después me como el tomate. Al final, visto, son simplemente modificar pequeñas costumbres. Imagino que en tu faceta de divulgadora estás siempre estudiando y documentándote. Por eso quería preguntarte, que además aparece también un poco en tu libro, ¿no? Hay muchos mitos en estas cuestiones. Sí, mucho. Y también hay una cosa que siempre decimos en medicina, que a veces donde, como dice el refrán, donde digo Diego, digo... Donde dije... Digo Rodrigo. No, donde dije dije Diego. Eso. O al revés. Sí, el que a veces decimos una cosa y años después la ciencia nos demuestra que no era así. Entonces no pasa nada, nos equivocamos. O sea, la ciencia no siempre es exacta y medicina no es como las matemáticas. 2 más 2 no son 4, a veces es 4,5, otros son 3. No es una ciencia exacta y lo importante es estar actualizado, ver qué se va publicando porque hay cosas que van cambiando. Y siempre hay que estar documentado y siempre hay que estar al día. Por eso yo en todos mis libros intento que siempre vengan con referencias bibliográficas donde la gente pueda consultar que lo que yo cuento, de dónde viene y qué estudios están detrás. Quizás siendo jóvenes no tenemos tantas, ¿no? Pero cuando vamos adquiriendo una edad van apareciendo señales, ¿no? Esas señales que de joven te decía que no teníamos tantas, ¿no? Esto en nuestro organismo, cuando aparecen esas señales, quería preguntarte lo importante que es escuchar a nuestro organismo cuando aparecen esas señales, ¿no? Sí, bueno, no solo cuando somos mayores, de jóvenes también el cuerpo nos da toques, el cuerpo nos habla, pero como hablábamos antes, estamos tan desconectados y más en los últimos tiempos que no escuchamos que el cuerpo nos puede estar mandando señales de alarma de que algo está pasando. Que esos acciones silenciosos, como los picos de glucemia y la inflamación, nos pueden estar hablando de manera sutil o un poco inespecífica, pero si no lo escuchamos, a lo mejor no somos conscientes de que hay un problema hasta que no aparece alguna enfermedad grave. Y esos síntomas, que seguramente ahora cuando te cuente todos nos hemos reflejado en algún momento en ellos, hay que aprender a escucharlos. Pueden ser dolores de cabeza por las mañanas, puede ser antojos por los dulces, un deseo irrefrenable por comer dulce, sobre todo 1 hora después de comer, que no entendemos por qué y no es más que una hipoglucemia. Pueden ser dificultad para concentrarnos, dificultad para pensar, porque estamos con embotamiento mental, falta de energía. Cuando decimos es que estoy con las pilas bajas, puede ser que sea por estos picos de glucemia. Luego dolores musculares inespecíficos, sensación de que estoy hinchado y luego creemos que nuestras emociones corresponden a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos y puede ser que esos picos sean los que controlen nuestras emociones, que la irritabilidad, la depresión, la ansiedad, la dificultad para dormir se ha provocado por los picos de azúcar.
Hablamos del peligro del azúcar, causante de muchas de esas señales, y, por ejemplo, lo importante de un desayuno salado antes que uno dulce, ¿no? Pero el paladar por el dulce se puede educar. Sí, lo que pasa es que lo tenemos mal educado. Es que desde que somos pequeños, a lo mejor nos han acostumbrado al yogur de sabores con azúcar. El yogur es agrio, o sea, es que ese es su sabor. O el café es amargo. Pasa que nos lo han edulcorado todo y además la industria nos lo edulcora y nos lo acompaña de grasas y aditivos que hace que esté muy rico, y realmente la comida ultraprocesada está rica. Ahora tenemos que desacostumbrar que ese azúcar, ese sabor dulce que necesitamos poco a poco y, bueno, pues cambiándolo, acostumbrarnos al café cada vez ponerle menos azúcar, a quitarle el ultraprocesado y utilizar, pues, a lo mejor uvas, pasas, utilizar dátiles para endulzar, hasta que llegue un momento que no necesitemos ese azúcar. Pero yo te digo, cuando controlemos los picos de glucemia, ese antojo dulce va a desaparecer. Esto me lleva a reflexionar de quizás la poca fuerza de voluntad que tenemos, ¿no? Que no trabajamos en nosotros mismos y no digamos, hacemos disciplina con nosotros, ¿no? Porque cuánta gente tiene problemas con la lactosa, pero no renuncia a ese trocito de queso, ¿no? Eso ya. Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Cada vez tenemos la recompensa, queremos todo la inmediatez y queremos sacrificarnos cada vez menos. Y yo lo veo sobre todo en los niños, ¿no? Que cada vez lo quieren todo aquí, ahora, ya, y sin sacrificio ninguno. Bueno, por eso también es cuestión de recuperar hábitos saludables, que al final también creo que es muy importante el ser trabajadores, el ser disciplinados también es importante para que nos vayan bien las cosas en la vida. Porque aquí estamos hablando de lo que podemos considerar que quizás es más perjudicial para nuestro organismo, que hay cosas mucho más saludables. No decimos que no se pueda tampoco tomar, ¿no? En ocasiones esporádicas, ¿verdad? Sí, sí. O sea, aquí no se trata de demonizar nada. Lo único que demonizaría, bueno, lo ultraprocesado, intentar evitarlo, buscar alternativas más saludables. Pero por eso lo de comer en el orden correcto, para que si yo un día me apetece un pastel y además socialmente tengo que comerme un pastel, pues me lo pueda comer. Pero si ese pastel me lo como con un puñado de frutos secos o con un yogur griego, pues mira, mucho mejor, ¿no? Al final no se trata de que si esto sea una esclavitud o que me sienta que soy un bicho raro, sino es estar en la sociedad, en esta sociedad tan loca que estamos, pero aprendiendo a lo mejor a hacer elecciones entre un alimento y otro, cuál elijo, en qué orden me lo como, en qué momento del día, y siempre que podamos hacerlo sin culpa, sin estrés, no, sino que ir instaurándolo y interiorizándolo. Y para finalizar, tú has resumido quizás esos hábitos en 20. Sí. ¿Es posible cumplir todos? Pues yo creo que si lo hacemos poco a poco, yo esos 20 hábitos como que los tengo muy instaurados. Hay días que no los cumplo, evidentemente, porque hay días que tienes que salir, que tienes que hacer por tema social. Pero la alimentación es dieta mediterránea, es intentar todas las noches dormir 7-8 horas, es intentar salir por la mañana aunque sea 10 minutitos a que te dé el sol, es intentar acelerar un poco la mente, es decir, ostras, párate todos los días un poquito y ve y piensa dónde vas, qué es lo que quieres, qué estás viendo, si te estás dejando arrastrar por los problemas o estás tranquilo. Ver cuáles son tus prioridades, aprovechar el momento en que y qué va hábito. El intentar entrenar todos los días, o por lo menos como entrenar con frecuencia, intentar hacer ejercicio físico. Yo intento que sí, que sean parte de mi rutina, y por eso probablemente ese cáncer metastásico lo superé contra toda expectativa, porque intento que esto no sea una cosa esporádica, sino que sean hábitos que incorporo en mi día a día. Y pues, muchas gracias. Así siempre.